que vamos a trabajar en esta oportunidad va a ser matemáticas, ¿sí? Ahorita vamos a ver el nombre completo, pero para alinearnos vamos a ver la competencia de matemáticas. Esta competencia se las voy a dar a dos fichas que ustedes son como fichas gemelas. La ficha 33-36-401 y la ficha 33-36-399. ¿Hay compañeros de la 6401? Buenas Sí, noches, señor, buenas señor. noches. Buenas noches, listo. Muchas gracias. ¿Y hay compañeros de la ficha 6399? Sí, Sí, señor, profe, sí, señor. Listo. Señor. Entonces sí, ahora señor. sí podemos empezar. Bienvenidos a todos. Ya saben que cualquier pregunta, duda en el transcurso de la sesión, con mucho gusto levantan la mano y ahí será atendida. Si después de la sesión tienen alguna pregunta por el correo en el cual les envié el link de la reunión, por ahí pues será atendida sus preguntas en caso tal de que las tengan después de la sesión. En este caso, para esta sesión, para esta competencia, vamos a desarrollar 4 actividades, las cuales están aquí, las tengo aquí puestas en el cuadro. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias. Las cuales estoy mostrando aquí, señalando. Esas son las 4 actividades que se van a ver en esta competencia de matemáticas, las Cuestiones cuales van. de procesos, ese ya lo hicimos. Informe, planeamiento, ese falta. Ya lo hicieron, pero porque se los habilitó su instructor de técnico, ¿cierto? ¿Aló? Bueno, si ya lo hicieron, no hay lío, no lo tienen que volver a hacer, sencillamente ya, pues ya queda, yo entro y lo evalúo y sale. María Gabriela, Buenas noches. buenas noches. Yo una pregunta, bueno, lo que pasa es que sí, efectivamente iba a preguntar antes de que iniciara, porque pues usted en los correos nos envió unas fechas, pero en la plataforma habían otras. Hasta hoy me di cuenta que como que las cambiaron o no sé, porque ya yo había hecho el cuestionario de Yo procedimiento. las modifiqué, sí, señora. Ajá. Yo ya la había hecho, entonces no sé si tengo que volverlas a repetir porque pues No, habría hoy o ya eso no, no, queda no. evaluado porque No, yo, ahí quedan evaluados. Eso es lo que les decía. Si ya hicieron alguna de las actividades, listo, no hay lío, yo por eso. Los cuestionarios se habilitan, yo los habilité a partir de hoy. Sí, como tú dices, estaban habilitados. De pronto el instructor técnico le había habilitado estas actividades. Yo ya las volví a cambiar. Entonces quedaron abiertas a partir de hoy, 13, y van a cerrarse el día 20. Estas dos primeras actividades, que es la que vamos a trabajar hoy, en la sesión de hoy, van a tener 8 días para resolverlas, la cual consiste en un cuestionario de procedimientos aritméticos y en un informe de planteamiento de ecuación. Esas son las dos actividades que vamos a realizar. Si ustedes ya las realizaron, no se preocupen, yo sencillamente lo que voy a hacer es evaluarlas y ya, ¿sí? Entonces quiero que quede claro que esta semana vamos a desarrollar el cuestionario de procedimientos aritméticos y el informe de planteamiento de ecuación, que corresponden, en este caso aquí hice guiados, pero corresponden a la guía 1. Y para eso van a tener 8 días que comenzarán a partir de hoy, 13 de noviembre, y va a cerrar el día 20 de noviembre. En 8 días, de hoy en 8, nos volvemos a ver para la última sesión de matemáticas en el cual vamos a ver estas dos últimas actividades que abrirán el 20 y cerrarán el 27 de noviembre. ¿Es claro estas dos actividades, la fecha de apertura y de cierre para el desarrollo de las actividades de esta semana? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Sí, señor. Muchas correcto, gracias. sí señor. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer esta semana.
Posterior a la sesión, yo les voy a enviar la URL o el link de la sesión, que yo la cargo en YouTube. Entonces, eso va a quedar cargado en la plataforma de Sayuna y también yo se las envío al correo para que lo tengan ustedes ahí mapeado la sesión de hoy y todas las sesiones que vean conmigo las cargo en Sayuna y también se las envío al correo para mejor, más fácil que lo puedan encontrar. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Este es el Sayuna de ustedes, ¿sí? Entonces, en este caso tomé la de la ficha 6399, pero para las dos fichas pues es igual la distribución. Entonces es básicamente para ubicarnos aquí en el Sayuna donde tenemos que ir para revisar la información para esta competencia, ¿listo? Entonces ustedes van a ir aquí a la parte de abajo y van a buscar acá. Nosotros nos encontramos en la fase 1 de análisis, ¿sí? En la actividad de proyecto 1, ¿sí? Aquí es donde nosotros estamos trabajando. Y el material de formación que vamos a revisar para esta semana va a ser el matemáticas nivel básico, matemáticas nivel medio. Estos son los dos documentos que vamos a leer ahora más tardecito. Vamos a leer y a resolver algunas dudas sobre esos dos documentos. La siguiente semana, pues revisaremos el nivel intermedio y el nivel avanzado de matemáticas. ¿Listo? Entonces son los dos materiales de formación que vamos a revisar esta semana, nivel básico y nivel medio. Más adelante vamos a encontrar la guía de aprendizaje 1, que esta es la guía que vamos a desarrollar, o bueno, parte de la guía. Ustedes ya la están desarrollando con su instructor técnico. Entonces ahí vamos a llegar a ver el módulo de matemáticas que está en la guía de aprendizaje 1. Y por último, donde van ustedes a subir la información para esta semana, entonces ahí ya están habilitadas el cuestionario de procedimientos aritméticos, guía 1, 1528, a 1, evidencia 1. Entonces aquí es donde tienen que entrar para resolver el cuestionario. Y la otra actividad de esta semana es esta, el informe planteamiento de ecuación, guía 1, 1528, A2, evidencia 1. Es claro dónde encontrar en Sayuna, dónde deben cargar las actividades, dónde encuentran el material de formación y dónde encuentran la guía de aprendizaje para el desarrollo de esta semana. Profe, qué pena. Nuevamente repita, por favor. Claro que sí. Entonces, repito, en la fase 1 de análisis, en la actividad de proyecto 1, ustedes van a encontrar estos dos documentos, son los de esta semana, matemáticas nivel básico y matemáticas nivel medio. Más abajo van a encontrar la guía de aprendizaje 1, que es donde encontramos las actividades para esta semana. Y aquí en cuestionario de procedimientos aritméticos, guía 1, 1528, A1 evidencia 1 y el informe de planteamiento guía 1, 1528, A2 evidencia 2, son las dos actividades que tienen que desarrollar para esta semana. Ahora sí quedó claro, Orlando. Sí, muchas gracias, profe. Muy amable. Listo, con mucho gusto. Listo, para los demás también, claro. Sí, señor, claro. Listo. Sí, profe. Listo. Importante eso. Recuerden que como ustedes están comenzando este proceso, tienen que acostumbrarse a trabajar ese Sayuna, ¿sí? De una manera, pues, efectiva para que no se vayan a perder. Entonces, antes de continuar, no olviden que aquí en esto es donde dicen cronograma, ustedes van a encontrar toda la programación de todos nosotros, de los instructores, tanto el instructor técnico, que es su instructor principal, como los instructores de transversales. En este caso, yo soy una transversal, ¿sí? Recuerden que todo lo que es y las demás, como inglés, en este caso matemáticas, física, TICS,
comunicación oral, etcétera, se llaman competencias transversales. Y todo eso está aquí planeado en los cronogramas. Un dato para que ustedes sepan, ustedes pueden ir aquí en la parte de arriba de sus ayunas y aquí aparece ir a calendario. Entonces, cuando ustedes les dan ahí a ir a calendario, vamos a ir. Luego, posteriormente, se abre esta ventana y ustedes dicen, no, ahí no sale nada. Sí sale, lo que pasa es que nos toca aquí colocarle aquí y le vamos a dar mes, ¿sí? Cuando le damos mes, nos muestra la programación de las actividades de ese mes, en este caso, de noviembre. Entonces, mire, aquí dice cuestionario. Entonces, aquí les dice, mire, oiga, el cuestionario se cierra el 20. ¿Y qué más se cierra? Ah, mire, el informe de planteamiento de ecuación. O sea, las dos actividades que yo les programé para esta semana. Para la otra semana se cierran las otras dos, que se llama un video de sustentación y un vencimiento del algoritmo de cálculo, ¿sí? Entonces, estas 4 corresponden a mis actividades. Entonces, para que ustedes, pues, tengan otro lado para averiguar qué tienen pendiente. ¿Listo? Esto es importante que ustedes lo aprendan a manejar para que no, pues, para que sepan y se programen qué tienen pendiente en las actividades. Sí, ese es un tipcito que yo le doy a mis aprendices en el programa de formación para que lo puedan ubicar y se puedan saber qué tienen pendiente. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a entrar a ver la guía de aprendizaje. Entonces no olviden que ustedes van y la descargan aquí, guía de aprendizaje 1, yo ya la tengo aquí descargada, ¿sí? Entonces ustedes van en este momento, el ítem que vamos a desarrollar de la guía de aprendizaje es la número 3.3. Se llama actividades de aprendizaje de la cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en el contexto laboral, social y personal. Entonces, la habilidad para interpretar, relacionar y analizar operaciones matemáticas en el contexto cotidiano es primordial para el desarrollo de las diferentes actividades que se tienen en el entorno laboral, social y personal. De ahí la importancia de adquirir conocimientos que faciliten la toma de decisiones mediante la comprensión de datos, medidas, símbolos, etcétera, para aplicarlos en los momentos frecuentes. Entonces, les voy a explicar cuál es el objetivo de esta competencia. Esta competencia está desarrollada precisamente para nosotros, para nosotros poder tener habilidades para que las matemáticas nos ayuden a solucionar diferentes problemas de nuestra vida diaria y de nuestra vida laboral. Hay muchos ejemplos en los cuales nosotros hacemos diferentes cálculos de manera rápida, ¿sí? Sin necesidad de que uno dice, oiga, yo estoy aplicando la matemática en este ejercicio. Y uno de los ejercicios que uno puede llegar a hacer es, por ejemplo, para hacer un desplazamiento de un lugar a otro en la ciudad, pueblo, lugar donde uno viva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo normalmente, ahorita estoy radicado en la ciudad de Barranca Bermeja, pero normalmente he vivido en Bogotá. Entonces, cuando estoy en Bogotá y tengo que ir al SENA, más o menos de mi casa al SENA es aproximadamente unas 20 cuadras, ¿sí? No es algo muy lejos, de manera lineal, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces yo, oiga, me puedo ir caminando, me puedo ir en un bus, en un servicio público, me puedo ir en carro, me puedo ir en moto, me puedo ir en bicicleta, ¿sí? Por decir algunos medios de transporte. Pero ustedes pues sencillamente ya uno hace esas rutinas automáticamente. Entonces, si yo tengo una moto, pues me voy en moto. Si no tengo moto ni nada, pues me voy en un bus. Pero si uno tuviera todas las posibilidades, pues lo que uno haría es empezar a usar las matemáticas para validar y revisar cuál es la forma de gastar o menos dinero o menos tiempo, ¿sí? Entonces uno empieza como a hacer perdón, un cuadro comparativo entre las diferentes opciones y le empieza a dar uno, ¿cuánto me vale irme en bicicleta? Ah, me vale 0 pesos, pero me demoró 1 hora, por decir algo.
¿cuánto me vale irme en moto? Ah, en moto me vale 5.000 pesos, pero me demoro media hora. ¿Cuánto me vale irme en carro? Ah, en carro me vale 15.000 pesos, pero me demoro hora y 10. ¿Cuánto me vale caminando? Caminando, pues no me vale nada, pero me demoro hora y media, ¿sí? Es un ejemplo global. Entonces, ahí lo que nosotros empezamos a usar es la matemática, sumando valores para saber cuánto debemos gastar, tanto en tiempo como en dinero, ¿sí? Y después de eso, pues nosotros tenemos que, ahí podríamos, por ejemplo, utilizar la estadística para valorar cuál es la mejor opción, ¿sí? Entonces, la idea de esta competencia es básicamente eso, es que nosotros empecemos a desarrollar diferentes habilidades matemáticas para resolver problemas, ¿sí? Hace un tiempo tuve una ficha en la cual una señora tenía una microempresa referente a pastelería, ¿sí? Y entonces ella decía, profe, es que yo quiero como poder a través de la matemática ayudarme para, por ejemplo, si yo quiero hacer, como todo lo de pastelería es tan exacto, entonces yo quiero hacer un pastel más alto, más grande, entonces saber cuánta harina le tengo que echar, todos los insumos que son medidos, entonces quisiera desarrollar como una tabla, como algo, y yo es efectivamente. Usted tiene que utilizar dos cosas. Uno es la matemática, primero su experiencia para saber si hace un pastel pequeño, cuánto gasta. Si quiere hacer uno más grande, entonces usted tiene que empezar, por ejemplo, en un Excel, apoyarse de las herramientas tecnológicas para que en el Excel usted pueda realizar esas operaciones de una manera más fácil. Y con la matemática, pues va a formular esas ecuaciones y usted puede calcular según el tipo de pastel o según las cosas que requiera a través de ese Excel, y gracias a las matemáticas puede dar las medidas exactas para poder hacer ese ponqué. Sí, y ella se puso en la tarea y lo hizo. Sí, ya después me dijo, profe, listo, nos encontramos en otro curso. Me dijo, profe, yo sí pude hacer ya lo del Excel, ya lo practiqué, pedí ayuda a mis hijos y tengo ya mis cuadritos y ya con eso lo puedo hacer. Esa es la idea de esto, es buscar ese pensamiento matemático para desarrollar diferentes tareas. ¿Listo? Bueno, entonces nos dice la primera actividad que vamos a desarrollar, ¿qué es? Entonces dice la actividad de aprendizaje, guía 1, 1528 A1, desarrollar procedimientos aritméticos aplicados a la resolución de problemas de la vida cotidiana. Entonces, en la actividad de aprendizaje es importante conocer e interpretar los procedimientos aritméticos y algebraicos para abordar situaciones, problemas, comprendiendo no solo ecuaciones, variables, datos, sino generando resultados a favor del área aplicada. La duración para realizar esta actividad son 12 horas. El material de formación para esto es el documento material nivel básico, que ahorita lo vamos a repasar. Y la evidencia que se van a desarrollar es la guía 1, 1528 A1, evidencia 1. Es un cuestionario de procedimientos aritméticos. Entonces, básicamente ahí hay cuando ustedes entren aquí vamos a abrirlo a ver si todavía me deja, tal vez sí. Cuando ustedes entren aquí que le den cuestionario, entonces él les va a habilitar aquí un anexo, ¿sí? Vamos a abrir el anexo. Entonces, en ese anexo, básicamente le van a poner lo que va a mostrar son unas preguntas. Miremoslas. Creo que son 20 preguntas, si no estoy mal. Está como lenta la red. Iván, Profe, qué pena, buenas noches. buenas noches. Una pregunta, lo que pasa es que la primera vez que yo accedí a ese cuestionario, o sea, me aparecía así como le aparece al profe y cuando lo fui a solucionar, ya me lo botaba, era como para responder En con otro formato, respuesta sí. múltiple, sí, Sí, señor. exacto. Ya, eso es lo que te voy a explicar a todos. Este primero es básicamente es una prueba
para que ustedes la hagan, pero no la tienen que enviar, no me la tienen que enviar ni subir en ningún lado. Sencillamente es como una prueba de entrenamiento, ¿sí? Entonces ustedes la desarrollan para ustedes mismos, pero no la tienen que enviar. Va a servir de entrenamiento. La que sí tienen que responder es cuando entran aquí, van aquí a donde dice vista previa de prueba de conocimiento. Entonces, cuando entren ahí, le van a salir lo que tú dices, son preguntas de selección múltiple y esas son las que tienen que responder. ¿Listo, Iván y compañeros? Sí, profe. Listo. Sí, esta, como les decía, es una prueba que ustedes la hacen para ver cómo están y después de realizar este anexo, ahí sí pasan a realizar la prueba real. Para esa prueba yo les tengo habilitados 3 intentos. Esos 3 intentos van a tener ustedes 60 minutos para resolverla y de los 3 intentos va a quedar la mayor nota, ¿sí? Recuerden que para aprobar, como dice aquí, deben sacar por encima de 70 puntos. Entonces, si en el primer intento sacaron 60, pues vuélvanla a hacer. Si sacaron 80 y quieren mejorar la prueba, pues vuélvanla a hacer. Y de pronto en la tercera ya saca 100 y en esa 100 es la nota final que yo les voy a evaluar. ¿Listo? ¿Es claro cómo resolver esa primera actividad? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Claro. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué nos dice la segunda actividad. Entonces, básicamente la segunda actividad es la actividad de aprendizaje guía 1.15.28 A2, resolver problemas de aplicación de situaciones en el contexto productivo y social a partir del uso de herramientas matemáticas. Entonces, aquí el razonamiento e interpretación matemático es fundamental para el desarrollo profesional, personal y social de los seres humanos, pero este puede optimizarse con el apoyo de herramientas que faciliten y optimicen las operaciones ejecutadas. Para esto van a tener una duración de 12 horas. El documento de lectura es Matemáticas Nivel Medio, que ahorita lo vamos a revisar. Y la evidencia básicamente es un informe de planteamiento de ecuación que va asociado a la lectura de matemáticas nivel medio, que ahorita lo vamos a leer. Y que entonces para resolver esto nos tienen un problema. Entonces el problema es un problema de aplicación. Entonces dice, una firma de arquitectos en una estrategia de mercadeo muy innovadora busca entregar a cada uno de sus clientes una casa a escala de chocolate, como la que se ve en la siguiente figura. Entonces se tiene esta figura y lo que se quiere es que a cada cliente que esa empresa le vendió una casa, pues le van a entregar una casita de chocolate. La repostería que contrataron para llevar a cabo dicho proyecto tiene 2 inconvenientes. El primero es el uso óptimo de materia prima en el diseño de las casas y el segundo es encontrar una opción, económicamente viable para el empaque de la casa, pues al ser comestible debe estar protegida con una vitrina de metacrilato. ¿Sí? El metacrilato es como un plástico transparente. Entonces, se solicita que para aportar a la solución de esta situación realice lo siguiente. Entonces, debemos plantear una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. Debemos buscar una función que represente el costo total de la casa de chocolate frente a la cantidad de casas de chocolate. Para esto debe tener en cuenta que hay unos gastos fijos como el costo de la materia prima, el salario de los reposteros, el costo del material de la vitrina en la que se entregará la casa, entre otros. Proponga una solución más rentable para la entrega de casas de chocolate y plasmar estos resultados en un documento donde justifique la solución que le dio el problema. Ahorita les explico cómo lo van a desarrollar. María. Profe, qué pena interrumpirlo. Bueno, respecto a lo que usted está leyendo ahí,
donde dice que los valores, donde dice, espera un momentico, donde dice que tenemos que, puchi, se me perdió, qué pena. Tranquila. Ah, lo de los costos, esos salarios los coloco yo. Sí. Déjame, ya Ok. ahorita les explico con un ejemplito, les ayuda a montar eso rapidito, ¿listo? Yo les explico cómo lo van a desarrollar, ¿listo, María? Y ahí sí me hacen todas las preguntas y lo Ok, revisamos, ¿listo? Dame 2 ok. segunditos. Listo, ahora dice, el informe planteamiento, entonces, para el desarrollo de esta evidencia, deberá elaborar un informe en el cual aborde los siguientes puntos. Entonces, vamos a hacer un informe, lo hacen en Word y lo tienen que presentar en PDF, ¿sí? ¿Y qué va a incluir esto? Entonces, va a incluir una portada, va a incluir la ecuación que define el área total de la casa y su respectiva explicación, la función que relaciona el costo de producto de las casas versus la cantidad de las casas de chocolate, la propuesta de mejora del proceso, las conclusiones y una bibliografía. ¿Sí? Entonces, estos son los 6 punticos que debe tener ese informe. Iván. Profe, qué pena una preguntita. ¿Sería posible de pronto solucionarlo, digámoslo a mano, y Sí, señor. tomarle foto y subirlo en PDF? Sí, señor. Sí, de acuerdo, no hay una restricción porque yo sé que eso nos pasa, muchas veces no tenemos de pronto el computador o lo podemos tener, pero no el tiempo y lo podemos hacer mucho más rápido a mano. Sí, no hay ningún problema. Lo importante es que lo suban en PDF y que la letra sea clara, Iván, para que yo la pueda entender y leer. Es lo único, ¿listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, para esto entonces lo tienen que entregar en el informe en un formato de PDF y subirlo en informe planteamiento de ecuación, guía 1, 1528, A2, evidencia 1. Listo, es claro lo que tienen que hacer, como les dije ya ahorita les voy a explicar y les vamos a dar el planteamiento básico para que ustedes ya lo sigan trabajando. Pero es claro qué es lo que debemos hacer en esta guía, en esta actividad. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces les voy a explicar o mejor dicho, vamos a hacer aquí entre todos ese planteamiento de ese primer punto que es la ecuación. ¿Listo? Entonces permítame, espere que siguen entrando personas. Voy a hacer una copiecita aquí, voy a hacer un recorte. Voy a hacer un recorte de esto. Y voy a hacer un recorte de esto para poderles explicar cómo lo deben desarrollar. Listo, entonces cierro acá y paso esto para acá. Listo. Entonces, aquí tengo mi resumen de lo que tenemos que hacer en la casita de chocolate. Voy a hacer esto aquí más chiquito para poderlo ver así. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que me dice? Me dice, plantea una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. Entonces, cuando hablamos de área, pues debemos verificar el área de toda esta casa para que los pasteleros puedan saber cuánto chocolate van a comprar para poder hacer la casita de chocolate. ¿Listo? Entonces, la forma más fácil para resolver esto es realizar este proceso a través de, ¿qué ven aquí? Figuras geométricas, ¿cierto? Ayúdenme para que sea más Sí, ágil hay un esto. rectángulo, triángulo. Exacto, Un exacto, cuadrado, se puede sacar un cuadrado y un exacto. rectángulo. Entonces, mire, esta primera carita es un cuadrado, ¿cierto? Solo que está ahí un poquito en diagonal, pero esta primera pared va a ser un cuadrado. ¿Cuántas paredes de este tipo o iguales a estas tenemos en esa casita? Dos. Se ven dos, pero podrían ser cuatro, si es Eh, Son de tres 4. dimensiones. Efectivamente, son 4 porque tenemos que la casita es en tercera dimensión, como tú dices. Entonces Profe, aquí qué tenemos, pena, sí, señor. profe.
pues digámoslo, se podría plantear así o como si fuera totalmente una figura sólida, ¿verdad? O sea, Pero al ser sólida vamos a gastar más material. La ok, ok. idea es que seamos Buscar la economía, la sí, economía. Ok, exacto. ok. Entonces, para eso lo vemos y lo que vamos a calcular básicamente es el área y el espesor. Eso es algo muy pequeñito, entonces no lo vamos a contemplar el espesor, solo vamos a esto como tal, como las áreas, ¿listo? El espesor no lo vamos a contemplar para este ejercicio. Entonces, como les decía, tenemos esta cara 1, esta cara 2, la de atrás 3 y esta del otro lado 4. Pero hay que ponerle la base y vamos a decir que la base también va a ser de la misma área, ¿listo? Entonces yo voy a decir aquí que tengo 5 caras cuadradas. ¿Cómo calculamos el área o cuál es la fórmula para calcular el área de un cuadrado? Lado por lado. Lado por lado, sí, señor. Se multiplican las medidas. O va, o lado, base, ¿qué iban a decir, Iván? ¿Base por altura? No. Sí, mejor lado por lado. ¿Sí? Entonces voy a poner L por L. ¿Listo? Eso tenemos. Entonces tenemos 5 caras y el área del cuadrado es L por L. Listo. ¿Qué otra figura geométrica ustedes aprecian ahí? Triángulo. Triángulo, sí, señor. Muy bien. Entonces, el triángulo, vamos a buscar aquí un triángulo. Listo, el triángulo está acá, mírenlo acá. Mírenlo ahí, ahí está el triangulito. ¿Cuántos triangulitos tenemos en esa casita? 2. 2, exacto. 2 serían en ese caso. Este de acá y el que está atrás, ¿sí? Aquí vamos a obviar el esculpido de estas cosas. Eso lo hace directamente allá los reposteros, ¿sí? Ellos hacen esculpir eso, pero nosotros solo vamos a calcular el área, ¿listo? ¿Cuántos triángulos? Ya dijimos que tenemos 2 triángulos, ¿cierto? 2 triángulos. ¿Cuál es la fórmula del área de los triángulos? Base por altura sobre 2. Muy bien, sí, señora. Entonces, es base por altura y esto dividido 2. Listo, muy bien. ¿Qué nos hace falta? ¿O qué otra El figura techo, el geométrica? techo, Rectángulo. la del techo y Eso. el techo. Exacto. Entonces tenemos ahora unos rectángulos, ¿sí? Entonces lo voy a hacer acá. Aquí me quedó muy grande, pero es para que lo entendamos. Entonces aquí tenemos un rectángulo que es esta cara del techo y esta otra es otro rectángulo, ¿cierto? Entonces tenemos ahora dos rectángulos. Entonces, 2 rectángulos. ¿Y cuál es el área del rectángulo? Base por Altura altura. por base. Sí, señora. Base por altura. Listo. Entonces ya tenemos de este y este. Ahora nos hace falta, las escaleras las vamos a obviar, pero no vamos a obviar la chimenea. Entonces la chimenea como de qué tiene cara. Eso es un cilindro. Como un Rectángulo. cilindro podría ser. Son como rectángulos, exacto. Son como 4 rectángulos que están como incrustados, ¿sí? Entonces los vamos a manejar como rectángulos, ¿sí? Y vamos a obviar estos cortes. Vamos a decir que, pues, que los hagan completo y ahí lo cortan un poquito, pero para calcular el área lo vamos a calcular como si fueran 4 rectángulos, ¿listo? Entonces aquí voy a poner 4 rectángulos. Rectángulos y el área de estos rectángulos pues es la misma, ¿sí? Es base por altura. Sencillamente pues que las dimensiones van a ser diferentes. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Esta figura la acabamos de descomponer en figuras geométricas,
¿Listo? Eso fue lo que acabamos de hacer. Listo. Ahora, ¿qué nos dice la primera pregunta? Nos dice, oiga, plantee una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. Ah, bueno, pues yo ya tengo aquí las áreas, ya sé que aquí hay 5 cuadrados, que el área es lado por lado, que hay 2 triángulos, 2 rectángulos y 4 rectángulos. Entonces yo voy a decir, listo. Entonces voy a hacer la ecuación. Entonces aquí voy a poner ecuación va a ser igual. ¿A qué? Entonces, ¿cómo yo calculo el área de, vamos a mirar este ejemplo de los cuadrados, ¿cómo calcularía el área de esos cuadrados? ¿Cómo sería? Solo de esos cuadrados. Serían las 5 caras Las 5 caras por 5 caras, por las 5, por L por por L. el, ajá, L por ¿Cierto? el, sí. Exacto. Entonces, yo voy a multiplicar las 5 caras, como dice la compañera, qué pena que no vi tu nombre, las 5 María caras, Gabriela Herrera. gracias María, las 5 caras por el área del cuadrado, ¿sí? Entonces, 5 por L. Y ahí ya tengo, hasta ahora, esa parte. Ahora, ¿qué me dice? Pues tengo que hacer una suma, ¿cierto? Más. Ahora voy a hacer las del triángulo. ¿Cómo serían las del triángulo? 2, ¿qué más? Por, Base por altura sobre 2. exacto, por la base, por la altura, y esto dividido 2. Ojo aquí a los paréntesis. Mire que el uso de los paréntesis en matemáticas es muy importante porque no es lo mismo decir base por altura dividido 2 sin paréntesis, porque lo que va a hacer, si lo metemos en una calculadora, lo que va a hacer es que la altura la va a dividir en 2 y luego lo va a multiplicar por la base. ¿Listo? Entonces, ojo con los paréntesis. Voy a quitar este, lo voy a poner en minúscula. Dime, Iván. Profe, de igual manera, digámoslo, esa sería una de las formas, ¿no? Porque pues claramente puede Por haber otras supuesto. formas de llegar a la misma Claro que sí. conclusión o a la misma solución. Claro que sí, Iván. Cada uno tiene un raciocinio o una forma analítica de ver las cosas, ¿sí? Entonces, tú lo puedes solucionar desde otra perspectiva y efectivamente, esta es la forma, una forma básica y muy sencilla para que todos lo entendamos. Pero claro, hay muchas formas, ahí sí como dice, cada uno se rasca o se mata sus pulgas a su manera, algo así dice el dicho. Sí, cada uno puede verlo de diferente manera. ¿Listo, Iván? Ah, o sea, profe, que igual uno también se puede como guiar en sus conocimientos y pues aplicar lo que también uno sepa para Claro solucionar. que sí. Por supuesto, Ah, ok, por profe, muchas supuesto. Sí, gracias. señor. Sí, lo importante es que la aplicación de la matemática para calcular el área, en este caso, este ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo lo hagas? No importa. Al final, en la respuesta o el enunciado, perdón, el desarrollo debe ser el mismo o la respuesta debe ser la misma. ¿Listo? La siguiente, entonces ahora vamos a ir a los rectángulos grandes. Entonces serían 2 por el área base por altura del rectángulo grande más 4 por base por altura del rectángulo pequeño. ¿Listo? Y ya tengo la ecuación. ¿Sí? Entonces me dice, plantea una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. Mire, esta es la ecuación. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Pues sencillamente darle valores, ¿sí? Entonces ustedes aquí le pueden poner, eso ya es a gusto de cada uno, ¿sí? Pero inicialmente, pues el planteamiento de la ecuación se hace así, como una ecuación en numérica, alfanumérica, ¿sí? Con números y letras, y ya después ustedes le pueden dar valores. Entonces ya le da, para mí L vale 5, la base vale 2, la altura vale 5, lo que ustedes le quieran dar para poder resolver y tener al final un valor, el que sea, ¿sí? 10, 20, 5, el valor que sea. ¿Es claro cómo resolver hasta ahí con esta forma de esa ecuación? Sí, señor, correcto. Listo.
Ahora me dice aquí la segunda parte, que fue lo que me preguntó María, Profe, que qué dice, pena una última cosita, una pregunta, tranquilo, qué pena. dale, dale, dale. Con respecto a lo que le podemos dar los valores que queramos a pues a la casa, ¿sí? Pues me Sí, imagino que obviamente, pues, que entre más pequeña, entre comillas, pues menor material va a llevar, pues eso también sí, sí, de significaría un acuerdo. ahorro en materiales. O sea, Sí, pues señor. Claro, ya pero iría que en el sea algo planteamiento. construible, ¿no? Sí, la Sí, sí, idea es el claramente. planteamiento. La idea es el planteamiento, o sea, y en verdad lo que yo voy a revisar es esto, ¿sí? Digamos, aquí ya les hice la tarea básicamente del primer punto, pero la idea no es que yo se las haga, ¿sí? La idea es que entiendan cómo es la operación de eso, ¿sí? Eso es. Y lo que tú dijiste es muy importante, Iván. Hay varias formas de poderlo resolver. ¿Sí? Y eso es, pues eso es lo que ustedes pueden plantear de otra manera y lo pueden desarrollar y no hay ningún problema. ¿Listo? Ok, profe, gracias. No, señor, con gusto. Ahora la segunda, dice, busque una función que represente el costo total de una casa de chocolate frente a la cantidad de casas de chocolate. Entonces, ya cuando nosotros tenemos la cantidad de material, ¿cierto? Entonces a ese material, entonces le podemos dar un valor, cuánto vale la libra de chocolate. ¿Sí? De chocolate para hacer este tipo de casas. Pero este tipo sí, de fabricar esta casita de chocolate, que no es lo mismo el chocolate que uno hace en leche o en agua, no, es otro tipo de chocolate. Entonces, básicamente, ¿qué nosotros necesitamos para calcular el costo de eso? Pues, como lo dice aquí, tener en cuenta que hay unos gastos fijos. Entonces recordemos que cuando nosotros hablamos de unos gastos fijos es, por ejemplo, se tiene que pagar un arriendo, ¿sí? Del lugar donde se hace estas casitas de la pastelería. ¿Sí? Entonces se tiene que pagar un arriendo, se tiene que pagar unos servicios, se tiene que pagar, pues ahí hablan de el costo habla de la materia prima, que es la que ya dijimos, el salario de los reposteros. ¿Sí? Entonces, esos reposteros, ¿cuánto pueden llegar a ganar? Entonces, digamos, se ganan un salario mínimo, que es 1.400.000, pero resulta que una casa de chocolate la pueden hacer en 2 horas. Entonces, dividimos ese salario mínimo para saber cada casita de chocolate que dura 2 horas en hacerla, por decir algo. Ese planteamiento es ya lo que ustedes tienen que colocarlo ahí. ¿Sí? Aquí solo le estoy botando ahí ideas de cómo hacerlo. El costo de la materia prima de la vitrina. Entonces, si ya sabemos cuánta área va a tener esto, y aquí calculamos, entonces podemos ya calcular cuál sería el área de la vitrina, que debe ser pues un poco mayor. Si ustedes dicen que esto mide 5, ¿cierto? Que esta altura mide 3, entonces, mide 5 y 3, entonces 8. Entonces tiene 8 centímetros esto de alto. Entonces, el encerramiento por lo menos debe tener 10 centímetros, un cuadrado, por decir algo, de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, y ese cuadradito va a ser el que va a encerrar la casita de chocolate, y eso también le hacemos un costo. Dime, Iván. Profe, pero digámoslo en el caso del planteamiento de la función, o sea, pues las funciones también se hacen es como, o sea, primero se montan con las incógnitas, por decirlo de alguna Ujú. manera, como Sí, para sí, saber después qué es lo que se va a hallar, ¿no? O sea, exacto, sí, primero así digamos con letras para saber, por eso este es el planteamiento, ¿sí? Si tú lo vas a hacer de otra manera, pues la idea es saber, porque tú sencillamente le puedes poner ahí L por L, pero ¿qué será L? Sí, no, no sé qué es. Aquí lo ideal sería decir L igual a lado, ¿sí? Por decir algo, ¿sí? Claro, hay que poner las incógnitas y hay que poner, pues si las incógnitas le vamos a dar un valor, pues ese valor es el que cada uno de ustedes van a dar. Entonces, lado, y ese lado va a ser igual a 2 centímetros, por decir algo. Sí, así lo pueden hacer ya para el desarrollo. ¿A como eso te ser referías, Iván? específicos, sí, 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 más o menos, porque es que igual o sea, cuando uno reserve funciones, pues obviamente para hallar costos de producción y eso, pues también hay fórmulas, ¿no? Con las que uno se puede, pues sí, claro. también, pues hay como más o menos ayudar. Sí, por supuesto.
Claro, hay muchas fórmulas ya entradas, pero ustedes lo pueden hacer tan sencillo o tan complicado como ustedes lo puedan ver. Sí, o sea, ese ya es ahí a gusto de cada uno. Listo, Por profe, mí ok. no hay lío. Ok, Bueno, gracias. listo. Entonces ahí montan cuánto sería lo que van a gastar. Por último, dice, propongo una solución más rentable para la entrega de las casas de chocolate. Entonces ustedes pueden hacer una optimización de alguna u otra manera y plasmar estos resultados en el documento. ¿Listo? Entonces, esta es como la explicación primaria y básica para ese desarrollo. María, dale. Profe, yo le hago una pregunta. Sí, señora. Bueno, ahí nosotros miramos cuántas casas colocamos, ¿cierto? O Sí. Sí, ustedes ponen, vamos a construir 100 casas. O 30, 40, dependiendo de lo... exacto. Ujú. Es a gusto de ustedes. Sí, ahí no hay una Ah, ok. restricción de que yo les diga, tienen que ser 10 casas. No. No, ¿cuál es la idea? Pues ya teniendo una casa, pues ya no importa. Cuántas casas sean, es multiplicar eso por el número de casitas y ya sabemos cuánto, si ya sabemos cuánto nos vale una casa, pues nos pueden valer más. Claro, ahí es otra, solución, que cuando, ustedes saben que cuando compramos mayores cantidades de un producto, muchas veces nos hacen un descuento, ¿sí? Entonces, si son más casas, pues va a bajar o va a disminuir el costo, algún costo, ¿sí? Si son más poquitas, pues puede aumentar, ¿sí? Pero eso pueden ponerlo ahí dentro del planteamiento, que si, por decir algo, si son 10 casas, cada casita me va a valer 1.000 pesos, mientras que si son 100 casas, cada casita me va a valer 300 pesos, algo así. Laura, Buenas noches, profe. O sea, buenas profe, noches. en resumen, me corrige si estoy equivocada, el trabajo es como estandarizar el producto, así como si de pronto uno tiene un negocio de comida y va a abrir y tiene que saber en cuánto le sale, por ejemplo, la pizza para saber Sí, si le va a dejar ganancia o no le va a dejar ganancia. Es sí, como señora. que, ok. Ese sería el objetivo de este segundo punto, del punto B, de más o menos saber cuánto te sale hacer una casita, ¿sí? Es así, Laura. Listo. Listo. Entonces, ahora sí vuelvo aquí a la guía y vuelvo a preguntar. Ahora sí quedó más claro qué debemos hacer tanto en la actividad 1, que es el cuestionario, como en la actividad 2, que es la casita de chocolate. Sí, profe, ya todo está claro. Listo. Entonces vamos ahora sí a proceder a leer pues la información que nos trae aquí, que básicamente, ¿qué es? Vamos, lo que hacemos aquí o lo que yo hago en esta lectura es incentivarlos a ustedes y hacer un abrebocas, porque pues no vamos a leer al detalle todo lo que trae el libro no, sino estos slides, sino es como a leer la parte principal y de pronto despejar algunas dudas, ¿sí? Eso es la idea de esto. Pero aquí ya lo que les queda a ustedes, porque si ustedes ahorita vamos a ver, ahí hay links, enlaces a links de páginas externas o de pronto videos, que eso no los vamos a ver, ¿sí? Ustedes después hacen como una mayor lectura y profundización a estos documentos. Dime, María. Sí, yo le iba a decir que, bueno, con el nivel medio fue que como que vine a realizar el informe, porque te demuestran ¿cómo es? Las figuras Las geométricas, dimensiones, el área, los perímetros. sí, señora. Ya ahorita la vamos a leer, sí, señora. Listo. Entonces, el nivel básico me trae pues un video de introducción que ustedes lo miran y trae 3 capítulos: conjuntos numéricos, operaciones aritméticas, razones y proporciones. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con conjuntos numéricos. Entonces, básicamente, aquí lo que nos dice es que en la antigüedad no existían los números. Perdón, discúlpeme. Existían, por ejemplo, habían personas que eran dueños de ovejas, de cabras, de chivos, de lo que sea, de vacas,
pero ellos decían, empezaban a canjear las vacas una a una, ¿sí? Pero entonces dijeron, oiga, nosotros tenemos que buscar la forma de, pues de darle, de decir cómo se llama eso. Entonces crearon los números, ¿sí? Ellos empezaron a crear esos números y los primeros números que desarrollaron, pues fueron los números naturales, ¿sí? Los números naturales se le dan el nombre o es el conjunto que se denota con la letra N, ¿sí? Y es el conjunto de números naturales, surgió de la necesidad de contar, ¿sí? Una vaca, 2 vacas, 3 vacas, etcétera. Y entonces aquí vemos el conjunto de números naturales, entonces lo conocemos con la letra N mayúscula y comienza en el número 1, ¿sí? Porque no decimos, oiga, tengo 0 vacas, no, pues no hay vacas, pues no contamos vacas. Entonces contamos desde el número 1 y va hasta el más infinito. Entonces esos fueron los primeros números que desarrollaron los números naturales. Dentro de las características de estos números es que los números son infinitos, ¿sí? Son infinitos y son positivos, no olviden eso. Cada elemento tiene un sucesor, ¿sí? O sea, el 1, ¿cuál es el sucesor del 1? El 2. ¿Cuál es el del 2? El 3. Y todos excepto el 1 tienen un antecesor. ¿Cuál es el antecesor del 2? El 1. ¿Cuál es el antecesor del 3? El 2. Pero el 1 no tiene un antecesor, porque ahí comienza, en el 1. Además, el sucesor de un número natural se obtiene sumando ese número más 1. ¿Sí? Entonces, 1 más 1, pues es 2, 2 más 1 es 3, etc. Si lo ubicamos en una recta numérica, los números naturales no comienzan en 0, comienzan en 1 y se van hacia la derecha hasta el más infinito. Después de eso, pues ya comenzamos a hablar, también aquí ya se encuentra pues la sucesión o cómo es la suma, entonces 3 más 1 pues igual a 4, ¿sí? Ahí empezamos ya a tener los conceptos o los principios en ese momento, estoy hablando en la antigüedad, de la suma. Luego crearon los números enteros, pues se dieron cuenta que habían números negativos. Por ejemplo, cuando ya empezaron a hacer ejercicios o búsqueda de los grados centígrados en este caso y encontraron los grados bajo cero, entonces dijeron, oiga, nos toca buscar pues o crearnos otros números que nos incluyan esos números negativos. Y entonces ahí encontraron los números enteros, ¿sí? Y esos números enteros los vamos a conocer con la letra Z. Y aquí sí vamos a tener que vienen desde menos infinito, pasan por 0 y van hasta más infinito, pero van de 1 en 1, ¿sí? Entonces menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. 0, 1, 2, 3, etcétera. Entonces ahí encontramos esos números enteros. Bueno, aquí ya empezaron a crear, o mejor, a sumar. Entonces ya encontraron las operaciones aritméticas, la cual está la suma, la resta, la multiplicación, la división, y crearon pues la ley de los signos en cuanto a las multiplicaciones, que más por menos da más por menos da menos por menos da más, menos por más da menos. O sea, los signos iguales dan positivos, signos diferentes dan negativos. Y bueno, aquí están los números enteros. Bueno, aquí me siguen hablando, pero vamos, como les dije, vamos a seguir con el recuento. Cuando hablamos de la recta numérica, entonces aquí encontramos la descripción. Entonces aquí si vienen de menos infinito, pasa por 0 y continúa hacia más infinito. Entonces esos son esos números enteros. Pero después dijeron, oiga, pero si nosotros queremos, porque a veces, por ejemplo, en el caso de una pizza, son fracciones. Entonces ahí se crearon los números racionales. Y aquí está un ejemplo que la pizza es uno de los ejemplos básicos de este tipo de número. Entonces nos dicen, los números racionales son aquellos que nos permiten dividir una unidad en partes iguales y tomar de ella lo necesario. El ejemplo sencillo es la pizza. Supongamos que usted pide una pizza de 8 porciones para su familia, que son 5 personas. Si a cada uno toma una porción, se habrán consumido 5 octavos.
y sobran 3/8, ¿sí? Entonces ahí es el ejemplo más básico de los números racionales. Los números racionales los conocemos con la letra Q, ¿sí? Y esa letra Q, entonces aquí encontramos, pues, vienen negativos y positivos y van, pues, en 0 comienzan y tiene 1/4, medio, 3/4, etcétera. ¿Listo? Estos son los números racionales. Pero después encontraron, oiga, cuando nosotros hacemos operaciones de números racionales con números enteros o solo racionales, pues encontramos que existen otros números que no están incluidos dentro de estos números que ya hemos creado. Entonces dijeron, no, pues creemos los números irracionales. Al crear los números irracionales le dieron el nombre o la letra Q asterisco, y entonces aquí encontramos números como por ejemplo el 1.414213.5, 0, 10, 200, 3000, 4000, 5000, etcétera, ¿sí? Y encontramos el número, uno de los números más populares en matemáticas, que es el número pi, ¿sí? Entonces el número pi es el valor 3.14, 15, etcétera, 15, 9, y eso tiene infinidad de números. Y aquí encontramos en la recta numérica, pues los valores de esos números irracionales, ¿sí? Entonces aquí podemos encontrar 5 raíz de 2, etcétera. Y el número pi, ¿sí? Que es 3.14, 15, 9 y un montón, no, de números, y entonces aquí lo ubican en la recta numérica, 3 y en el 3.14. ¿Listo? Y aquí hay una explicación del número pi. Después de eso dijeron, oiga, venga, ya tenemos ese montón de números, pues vamos a crear entonces un grupo que se llaman los números reales, ¿sí? Y entonces surgen de la necesidad de reunir los números racionales y los números irracionales. Entonces aquí ya encontramos el 0, el 1/4, el raíz de 2, el pi, etcétera, ¿sí? Y los denominamos con la letra R. Y aquí pues los tenemos en el número, en la recta numérica, ¿sí? Mira, aquí encontramos el pi, el raíz de 3.5, etcétera. Y entonces aquí encontramos pues cómo están agrupados y cuáles son los números que existen. Entonces los primeros que encontramos son los números primos. Después de eso, los números primos hacen parte de los números naturales. Los naturales y los primos hacen parte de los números enteros. Los primos, los naturales y los enteros hacen parte de los racionales. Estos hacen parte de los números reales. Y por último, todos estos números hacen parte de los números complejos. Los números complejos, como su nombre lo dice, son complejos. Tienen parte real y parte imaginaria. Estos números se utilizan ya en investigaciones más profundas, ¿sí? Normalmente uno para la vida diaria no utiliza números complejos. En el caso, digamos, de mi formación académica en la universidad, vi los números complejos cuando desarrollé en la universidad una clase que se llamaba electromagnetismo. Entonces, en esa clase de electromagnetismo, uno tenía que ver en 3 dimensiones cómo es el comportamiento de las partículas eléctricas dentro de un campo magnético. Y ahí es donde aplicamos esos números complejos, ¿sí? Y pues lógicamente se utilizan mucho en el campo de la investigación, ¿sí? Cuando hacen investigaciones de muchas formas, ahí utilizan esa cantidad, esos números complejos, que vuelvo y digo que son pues un poco complejos. El siguiente punto que tenemos entonces ya es la creación o aparecen las operaciones aritméticas, ¿sí? En las cuales debemos tener en cuenta mucho lo que son los corchetes y paréntesis, ¿sí? Después, y aquí va a depender la jerarquía de las operaciones, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos desarrollar en unas operaciones son los corchetes y los paréntesis, luego las potencias y raíces, luego las multiplicaciones y divisiones, aquí está repetido, y por último, lo que son las sumas y las restas. ¿Sí? Ese es el orden jerárquico de las operaciones. Aquí nos muestran unos ejemplos de operaciones, ¿sí? En el cual utilizan
los paréntesis. Entonces lo primero que debemos hacer es aquí romper lo que llamábamos en el colegio romper los paréntesis. Es lo primero. Entonces hacemos primero esta exponencial. Después de esa exponencial hacemos la multiplicación, después ese valor lo multiplicamos por el 3 y después ese valor lo dividimos por 4, ¿sí? Para que al final me dé un valor de 96, ¿listo? Entonces la jerarquía de las operaciones es importante seguirlas. Ustedes han visto, por ejemplo, en Facebook, bueno, en esas plataformas, a veces colocan esos test, ¿cuánto es? Y ponen ahí unos paréntesis, sumas, y mucha gente dan diferentes valores, precisamente por eso, porque no tienen en cuenta las jerarquías de los paréntesis y de las operaciones. En las operaciones, entonces, encontramos las sumas y las restas de números enteros, ¿sí? Normal, 5 más 4, 9, etcétera. Después números enteros con signos. Entonces cuando tienen signos negativos, ojo, aquí cometen mucho errores en el momento de hacer operaciones aritméticas con el uso de este negativo. Si aquí dice más 20 más menos 10, es igual a 20 menos 10, o sea, es igual a 10, ¿sí? Pero si hubiera sido aquí menos 20 y aquí más 10, pues el valor aquí sería menos 10, ¿sí? O sea, siempre el que tiene mayor número, es el signo que está a la derecha, es el que va a predominar en el resultado. Perdón, el signo que está a la izquierda es el que va a predominar el resultado. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, como este. Menos 8 más 3 es igual a decir a menos 8 más 3 igual a menos 5. ¿Listo? Importante, esto es muy importante porque créanme que en todo este tiempo que estaba aquí en el SENA se cometen mucho este error, ¿sí? Que no multiplican, no, perdón, incluso para todo, el signo negativo causa ahí problemas. Bueno, crean las multiplicaciones y divisiones y están las reglas de los signos, que tanto para la multiplicación y la división son iguales. Los valores con el mismo signo dan positivo y los valores con signos diferentes dan negativos. Y aquí pues explican pues básicamente cómo es la multiplicación de los números, que no nos vamos a detener en ese punto. Luego vienen las operaciones racionales. Entonces cuando tenemos fraccionarios, los podemos exponer o poner en forma gráfica. Entonces en este caso aquí estamos mostrando 3 sextos. Entonces la unidad la dividen en 6 y se toman 3. En este caso es 2 sextos. Entonces la unidad la dividen en 6 y se toman 2. Para que su suma, pues gráficamente lo que hacemos es poner 3 estos 3 más estos 2 y me dice que eso me da pues 5 sextos. Y aquí me muestran pues la operación matemática como es. Aquí dan otro ejemplo. Aquí dan varios ejemplos de ese tipo y aquí empiezan a mostrar cómo es por ejemplo, en este caso, la suma de fraccionarios, ¿sí? Que no la voy a realizar, sencillamente ustedes la miran, aquí la estamos mirando, ustedes la miran ya posteriormente para recordar, que recuerden, esto es un recorderis, y básicamente aquí explican, pues, muy sencillo, cómo sumamos, en este caso, sus fraccionarios. Entonces, esto se llama multiplicar en X, este por este, más este por este, dividido este por este, ¿sí? Entonces, y aquí me va a dar el valor de esa operación. Lo mismo para la resta, ¿sí? Igual. Bueno, aquí tenemos más ejercicios de ese mismo tipo. Lo mismo cuando tenemos multiplicaciones de fracciones. Entonces aquí explican cómo la multiplicamos. Sencillamente la multiplicamos en línea. 7 por 15, 2 por 4 y pues lo que dé. Lo hacemos lo mismo para las divisiones. Acá, las divisiones. Entonces 7 por 5 y 2 por 4 y eso es el valor que tenemos. O también extremos por medios, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que tenemos acá, pero sencillamente aquí lo organizan de otra manera, pero al final es exactamente lo mismo, pero es otro método sencillamente para ubicarlo de otra manera.
Bueno, todo esto son más fracciones. Luego pasamos aquí a la potencia y raíces. Entonces, para el desarrollo de fracciones con potencia o con raíces, entonces la matemática desarrolló lo que se llaman perdón, propiedades de la potencia y de las raíces. Entonces, básicamente son unas propiedades o unas tablitas que nos dan de cuando un número 0 está expresado a una exponente es igual a 0, que cuando un número como 5 está expresado al exponente 0 es igual a 1, etcétera. Entonces, aquí nos dicen cómo, por ejemplo, se pueden dividir, en este caso, exponentes que están en fracciones o que están dentro del paréntesis y otra por fuera, etcétera. Entonces aquí básicamente es de buscar esto. Entonces potencia en base 0, potencia en exponente 0, potencia de exponente 1, un producto de potencias de la misma base, un cociente de potencia de la misma base, una potencia de una potencia, un producto de potencias, un cociente de potencias, una potencia de exponente negativo y una potencia de exponente racional. Entonces aquí básicamente es aplicar esta ley para hacer la respuesta de esa operación. Y aquí hay algunos ejemplos. Y por último, aquí nos hablan de las propiedades de la potencia. Entonces lo mismo, nos muestran las formulitas para poder multiplicar, para poder tener un cociente, una potencia, cómo la simplificamos, cómo es la raíz de raíz y cómo la podemos introducir. Y aquí, bueno, operaciones de números irracionales. Entonces aquí nos dan un ejemplo de ese tipo de números irracionales, cómo los podemos multiplicar y cómo los podemos dividir. Aquí volvemos a las razones y proporciones. Entonces, básicamente en este slide o en esta hoja, me dan ejemplos de porcentajes, de la regla de 3, de las conversiones y el teorema de Tales. ¿Sí? Entonces aquí nos hablan de la proporcionalidad, que básicamente nos dan el primer ejemplo, que es cuál es la razón de la edad de Juan, que tiene 12 años, y Ana, que tiene 23. Entonces sencillamente lo que hacemos es una división de los 12 años que tiene Juan, dividido los 23 años y la proporción me da del 0,52. ¿Sí? Ahí estamos hablando como si fuera un porcentaje. Entonces nos da ese porcentaje del 0,52. ¿Qué pasaría si fuera 12 y 24? Pues hubiera dado aquí el 0,5. ¿Por qué? Porque el 12 es exactamente la mitad del 24. ¿Sí? Entonces, básicamente es para eso, para calcular como esa proporción que tiene un valor con respecto al otro. Entonces, lo que hacemos es dividirlo. Aquí nos hablan del porcentaje. Entonces, aquí nos muestran de cómo podemos sacar un porcentaje. Y recordemos, pues, el símbolo que siempre tenemos de porcentaje, pues, es el que utilizamos. No me voy a concentrar porque esto, pues, es algo muy, muy sencillito. Hay que ustedes le pegan la lectura y rápidamente lo pueden revisar. Aquí me voy a tener en este ejemplo, aquí hay un ejemplo de la regla de 3, que es algo muy importante que nosotros debemos, pues, tener claro. Y entonces aquí el ejemplo es, aquí dice, bueno, voy a leer aquí me dice acá, si Juan sale con su amiga, en 2 días se gasta 64,345. ¿Cuánto dinero se gastará Juan en el mes de julio? ¿Sí? Entonces, si Juan sale con su amiga y en 2 días gasta 64,300 pesos, ¿cuánto dinero gastará durante todo el mes? Entonces, aquí está fácilmente expresado. Entonces, si en 2 días gasto 64,000, en 31 días, ¿cuánto gastaré? Y entonces básicamente lo que hacemos es despejar esta incógnita, ¿sí? Y este valor pues va a pasar aquí a multiplicar, entonces, y este va a pasar aquí a dividir, ¿cierto? Y entonces básicamente lo que nos dice, oiga, mire, si Juan sigue saliendo con esa niña, tiene que multiplicar los 64,345 por los 31 días, y eso lo divido en 2,
lo que quiere decir es que 1.994.695 dividido 2, él va a gastar en los 31 días 997.347. ¿Sí? Entonces ya sabemos que Juan va a gastar eso. Entonces ahí Juan debe ya tomar la decisión, oiga, yo si sigo saliendo con esa niña, pues me voy a arruinar porque estoy gastando mucho dinero. ¿Sí? Pero aquí lo importante es aprender a ubicar para poder calcular esa regla de 3 y utilizarla en muchas cosas que se puede llegar a utilizar. Aquí nos dan otros ejemplos de otras formas, lo que nos decía hace un rato Iván, hay muchas formas de resolver la matemática. Listo. Con esto terminamos el primer nivel, el nivel básico. Y ahora vamos al nivel medio, que es el que nos decía hace un momento María, en el cual ya nos hablan sobre áreas, volúmenes, etcétera. Entonces, en el primer slide nos hacen un recuento de cómo calcular, en este caso, el perímetro. Entonces, recordemos que el perímetro es la sumatoria de todos los lados, ¿sí? Es una sumatoria lineal de todos los lados para cualquier figura geométrica. En este caso, el perímetro del cuadrado es, pues sería A más A más A más A, ¿sí? A es cada uno de estos. Pero el área era lo que hablábamos ahorita, es lado por lado, en este caso A por A, o igual a A cuadrado. El del rectángulo es el lado A por el lado B, ¿sí? O lado base por altura, como lo planteamos nosotros. En el caso del triángulo, es colocar A por H, o base por altura, dividido 2. En el caso del rombo es D, que es esta longitud, por esta longitud dividido 2. En el caso del paralelogramo es A, que es uno de estos lados, por la altura. En el caso del trapecio es el lado A más el lado B dividido 2 por la altura. En el caso de un polígono es el perímetro por el apotema. El apotema es la distancia entre un cateto y el centro, dividido 2. Y el de la circunferencia, pues básicamente es 2pi por r cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí básicamente recordar se me fue la onda. Esas ecuaciones para calcular el área. Aquí hay un ejemplo, un video sobre el volumen de sólidos irregulares. En el siguiente slide hablamos de la trigonometría, entonces nos cuentan aquí básicamente sobre el plano cartesiano, ¿cierto? Y nos dan aquí las características. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las características del plano cartesiano? Que se tiene un lado, perdón, un eje, que es el eje X, que se lo llamamos como la abscisa. Tenemos un eje Y, que lo llamamos la ordenada, y tenemos 4 cuadrantes diferentes. En el primer cuadrante encontramos que X es positivo y Y es positivo. En el segundo cuadrante encontramos que los valores de X son negativos y los de Y son positivos. En el tercer cuadrante, los valores de X y de Y son negativos. Y en el cuarto cuadrante, los valores de Y son negativos y los de X son positivos. Otra de las características es que los dos se cruzan aquí en el valor de 0, tanto para X como para Y, que el ángulo entre cada uno de estos ejes es de 90 grados. Y que la sumatoria de sus ángulos pues da 360 grados. Entonces muchas veces cuando nosotros decimos, oiga, es que voy a darle una vuelta a mi vida de 360 grados, pues es pararse acá, dar la vuelta y volver acá, o sea, no estamos haciendo ningún cambio porque estamos volviendo al mismo sitio. Entonces hay que decir, voy a hacer un cambio de 180 grados. Ahí sí se va a tener un cambio, ¿listo? Bueno, esto es básicamente lo que acabo de explicar, en donde se encuentran positivos y negativos. Existen unas razones trigonométricas que las vimos en nuestro colegio, que básicamente es el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante.
y que nosotros la utilizamos en trigonometría básicamente para todo lo referente a calcular triángulos, ¿sí? A calcular cuánto vale la hipotenusa de un triángulo, cuánto vale un cateto o cuánto vale el ángulo que forman pues estos catetos o hipotenusas, ¿sí? Entonces básicamente la trigonometría se utiliza para eso. En aplicaciones reales, nosotros por ejemplo utilizamos en electricidad las funciones sinusoidales en las cuales se expresan los voltajes y las corrientes en funciones sinusoidales, ¿sí? Y uno hace el análisis de esa función sinusoidal en el tiempo, durante un tiempo para saber cuál es el comportamiento del voltaje o de la corriente, ¿sí? Entonces ahí es como para dar un ejemplo en la vida real, porque uno dice, oiga, y a mí yo vi todo eso y eso para qué sirve, el seno, el coseno. Ahí precisamente sirve, en este caso, en para ciertas aplicaciones, por ejemplo, como les digo, en el caso de la electricidad, nosotros lo utilizamos para el estudio de cómo es el comportamiento de los voltajes y la corriente según una función sinusoidal. Encontramos el teorema de Pitágoras, uno de los teoremas. Profe, Sí, señora. disculpe, lo interrumpo. Ahí cuando hablaba de las funciones, de ese tipo de funciones que debemos aplicar para hallar el costo de la casita. No, ¿O no? No, estas Ah, en trigonométricas, no. No, la función es básicamente es esta, que es una función lineal, ¿sí? Es una función lineal, ¿sí? Pero no, estas sinusoidales y no, porque ya nosotros calculamos aquí las áreas a través de las fórmulas de las áreas de cada uno y solo usamos la sumatoria, ¿sí? Pero no, estas son otro tipo de funciones, ¿sí? Pero no sirven para eso. ¿Listo? No vi quién fue la que preguntó. ¿Sí quedó claro? Bueno, listo. Aquí en Pitágoras, entonces es el teorema. Permítame en un segundito. Aquí en Pitágoras, entonces encontramos uno de los teoremas que de pronto más hemos utilizado precisamente para calcular uno de los lados de los triángulos, ¿sí? Porque era el más sencillo, porque cuando nos colocaban a utilizar el seno, el coseno, ahí nos enredábamos un poco, mientras que con este pues era básicamente muy sencillo. Solo era reemplazar y despejar y sale. Aquí vemos las funciones de leyes de cosenos y senos que son aplicados para calcular triángulos, los ángulos, aquí lo observamos, los diferentes ángulos. No nos vamos a meter en eso. Sí, digamos que lo que ustedes tienen que hacer la encuesta o el cuestionario no incluye nada de esto, ¿sí? Para que no se preocupen, sencillamente recuerden que esto es recordar eso que ya hemos visto. La idea de esto no es eso, es recordar y de las cosas que ustedes puedan ver que los pueden utilizar en su vida diaria o en su vida profesional, pues eso sí es lo que tienen que tomar y aplicarlo. ¿Listo? No se vayan aquí a estresar de que no, y ahora yo me toca ponerme a estudiar otra vez seno, coseno. No se trata de eso, solo es un recorderis. ¿Listo? Para que no se asusten porque muchos dicen, no, este señor empezó ya a hablar esas cosas que no vengo a eso. Aquí hablamos ahora sí de las ecuaciones, como ahorita nos decía la compañera. Entonces, básicamente estas son ecuaciones, planteamientos de ecuaciones, pero básicamente es para nosotros saber cómo está constituida una ecuación. Entonces, podemos encontrar ecuaciones tipo numéricas donde solo van a haber números, ¿sí? Como este caso, 2 más 5 igual a 7. Pero también podemos encontrar ecuaciones algebraicas o alfanuméricas en las cuales podemos encontrar números y podemos encontrar letras, ¿sí? Como esta, 13x más 2 igual a 1. Y aquí nos explican en este caso esas ecuaciones algebraicas. Entonces encontramos que esta ecuación tiene tres términos, el 2, el 50 y el 100. Encontramos que tiene una variable o incógnita que es la x.
encontramos aquí el primer miembro, que es el que está a la izquierda del igual, y un segundo miembro, que es el que está a la derecha del igual. Encontramos un coeficiente, que es el número que acompaña a la incógnita, y encontramos una constante, que son los números que no están afectados por una incógnita. Entonces, estos siempre van a ser constantes. Aquí nos dan otros tipos de ejemplo, que no los vamos ahí a meter. Listo. Encontramos ecuaciones lineales, entonces son ecuaciones de primer grado con una sola incógnita y son de la forma ax más b igual a c, como la ecuación que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces tenemos una ecuación, pues en este caso, en teoría tenemos varias incógnitas, pero ya tenemos aquí los valores, ¿sí? Tenemos los valores para reemplazar, entonces en este caso es una ecuación lineal, ¿sí? Sencilla. Listo, y aquí nos dan unos ejemplos de esas ecuaciones lineales. Bueno, vamos a seguir aquí. Aquí nos siguen hablando de las mismas ecuaciones. Luego vienen las ecuaciones lineales 2 por 2. Entonces es básicamente cuando encontramos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Como en este caso. Miremoslo acá. 4x más 3y igual a 7 y 5x menos 4y igual a 1. Y entonces aquí al final la meten aquí y le hacen un desarrollo muy grande, ¿sí? Mire todos estos. Y entonces aquí se, oiga, x va a ser igual a 2, y igual a 1, entonces x2 igual a y1. Pero yo les voy a mostrar una forma de hacer esto de una manera muy fácil. Entonces sencillamente yo voy a copiar esto. Voy a abrir una herramienta que ustedes tienen que empezar a trabajar fuertemente, que se llama, en este caso voy a usar el bot, el chatbot de ChatGPT, ¿sí? Y entonces yo la voy a poner aquí, ¿sí? Y le voy a dar enter, ¿sí? Ahí estoy colocando lo que pusimos allá. Y mire, este ChatGPT ya me dijo, oiga, x2 es igual a 2 y y es igual a 1, o sea, lo mismo que hizo allá o que tengo allá en la guía, en el documento, mire, ChatGPT me lo hizo y me lo explica, ¿sí? Me lo explica. Bueno, en este caso lo puso en inglés, ¿sí? Pero pues ustedes para eso ya nos toca empezar a trabajar en inglés. Entonces aquí se multiplica la primera ecuación por 4 y la segunda ecuación por 3, ¿sí? Para eliminar el valor de y. Entonces, él lo está haciendo por eliminación. Hay varios métodos de poderlo resolver. Entonces, en este caso utilizó eliminación, ¿sí? Y aquí ya cuando tiene uno de los valores, en este caso ya como ya tiene x, pues lo que hace es por sustitución, coge una de estas ecuaciones, reemplaza el valor de x por 2 y da el valor de y. ¿Listo? Entonces, esta es una herramienta que pues debemos empezar a utilizar. Además de esta, en Google, ustedes pueden buscar, mire, calculadora de ecuaciones de segundo grado. Aquí está. Y entonces aquí, por ejemplo, esta. Bueno, busquemos esta que dice online. Entonces en esta calculadora online, mire, lo único que tenemos que poner son los valores. Mire, x2 más 2x menos 3. Y ella también nos va a sacar la respuesta. ¿Listo? Y eso no está mal. Sencillamente lo que estamos haciendo es utilizando la tecnología para el beneficio de nosotros. ¿Claro ese concepto de utilizar ChatGPT? Sí, señor. Listo. Bueno, aquí nos explican los métodos para resolver. Ahora existen ecuaciones cuadráticas. Esas ecuaciones cuadráticas pues ya son las que tienen aquí un exponente, ¿sí? Entonces, igual, ChatGPT también no la resuelve, pero aquí no, ya no lo voy a hacer, ya les expliqué. Aquí explican cómo la podemos resolver. ¿Listo? Que también es muy sencillo. Bueno. Y el siguiente nos hablan de funciones. En estas de funciones solo me voy a basar en esta para explicar los tipos de funciones que se encuentran.
Entonces encontramos funciones de identidad, las cuales muestran una gráfica que va de este tipo, ¿sí? Pasa por 0. Encontramos funciones lineales, las cuales pues muestran una línea recta y este valor pues va a depender de qué tan positiva o qué tan negativa es la función. Encontramos funciones cuadráticas en la cual muestran movimiento parabólico de este tipo, que también puede ser con la hacia descendente o ascendente. Sí, va a depender también los signos de las ecuaciones. Encontramos funciones de raíces cúbicas, la cual nos muestra aquí como una S, ¿sí? Encontramos funciones de raíces cuadradas, las cuales encontramos que comienzan normalmente en 0 o en algún punto cercano a 0 y tiene una función ascendente. Encontramos funciones de valor absoluto donde se convergen en el centro, en el 0, y van paralelos en opuestos. Encontramos funciones racionales, las cuales siempre vamos a encontrar dos funciones que no se unen, ¿sí? Una normalmente en el campo positivo negativo y en el campo positivo y la otra en el campo negativo. Encontramos funciones constantes, las cuales siempre vamos a tener un valor constante durante un tiempo determinado. Y encontramos una función cúbica, la cual va a tener un ascenso, va a pasar por 0 y va a seguir ascendiendo, pero ya en el campo positivo. ¿Sí? Esas son básicamente algunas de las funciones y las gráficas de esas funciones que podemos encontrar. Y por último, aquí encontramos las funciones lineales. Entonces, en el mundo de las funciones existen las líneas, las cuales están presentes en muchas actividades que nosotros realizamos a diario. Por ejemplo, para determinar la altura de un recipiente con determinado volumen, la distancia que recorre un carro con una velocidad constante y el cálculo de costos y precios de producto. En realidad podemos seguir planteando ejemplos y nunca acabar. Para esto, esta sección queremos abordar este tipo de funciones como una relación de dependencia entre dos variables. Entonces, básicamente en las funciones lineales, pues podemos encontrar diferentes tipos de funciones, pero ¿cuál es la idea de estas funciones? Que nosotros las podemos graficar y en el momento de graficarlas podemos identificar o analizar el comportamiento de lo que se está graficando. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, entonces aquí nos muestran pues diferentes tipos de funciones. Vamos a ir al ejemplo que lo vamos a hacer aquí a partir de Excel. Entonces voy a crear una paginita nueva de Excel y lo que les quiero mostrar es, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el nombre de una persona y la nota, ¿sí? Entonces, bueno, él se va a llamar A, B, bueno, hay cualquier letra. Y aquí le vamos a poner una nota. Entonces esta persona sacó 2.5, esta persona sacó 3, esta persona sacó 4, esta persona sacó 4.5 y esta persona sacó 2, coloquémosle 3.2. Listo. Entonces lo que quiero que vean es la aplicabilidad que tiene Excel para también este tipo de gráficas, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden encontrar en Excel diferentes gráficas, por ejemplo esta que es una gráfica tipo columna, ¿sí? Tipo columnas, tipo rectángulos o proyección solar, tipo cascada, embudo. Aquí encontramos esta tipo líneas, esta tipo barras o histogramas, esta tipo combinado, esta tipo gráfico 2D o tipo pastel y esta gráficas tipo dispersión. Entonces, es muy sencillo utilizar, sencillamente cogemos aquí y lo que vamos a poner en una gráfica, por ejemplo, en esta tipo barra, ¿sí? Entonces, mire, está la nota, aquí está el nombre de cada uno, entonces A sacó 2.5, el S sacó 3 y así sucesivamente, ¿sí? Aquí le podemos dar diferentes formas, ¿sí? Pero pues eso no es lo importante. Ahora busquemos aquí, devolvámonos y busquemos otro tipo de gráfica. Por ejemplo, esta tipo histograma, ¿sí? Que no nos está mostrando pues mucha información. Esta sí nos está mostrando. Entonces lo que está haciendo es una ubicación del mayor al menor,
¿sí? Y nos da aquí una línea, que esa línea lo que nos muestra es una tendencia, ¿sí? Que aquí en el 100%, pues esta persona fue menos productiva y esta fue más productiva si lo vemos desde otro punto de vista. Lo podemos analizar también desde el punto de línea, de lineal. Miremos esto. Es que aquí no se ve, cambiémosle el tipo de formato. Uno que se vea mejor aquí. Entonces aquí observamos ya gráficamente, entonces aquí me ubica el A en 2.5, el S en 3, el siguiente en 4, 4, 5, 3, 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues uno poder analizar, en este caso pues estamos viendo esto que es referente a unas notas, pero asimismo lo podemos ver, por ejemplo, con el comportamiento del precio del dólar. Sí, entonces, miren, el lunes estuvo en 2.5 pesos, luego a 3, luego a 4, a 4.5 y ahora el viernes está en 3.2, por decir algo, ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué nos quiere decir? Oiga, este subió y está a la baja, entonces aquí podemos, por ejemplo, comprar dólares, ¿sí? En caso de hacer una inversión. Aquí no, debemos haber comprado acá, pero si no los compramos, pues ya grave, pero aquí este día debimos haber vendido porque estaba pues más caro, entonces hubiéramos tenido esta ganancia y aquí entonces podemos volver a empezar a comprar, ¿sí? Esa es la idea de las funciones o de las gráficas en la vida diaria para que nos ayuden a tomar diferentes decisiones en nuestro diario vivir. Con esto pues cierro la explicación de esta semana. No sé si tienen alguna duda adicional o podemos dar por cerrada la sesión. No, profe, todo claro. Listo, Iván, Sí, muchas señor, todo muy gracias. claro. Listo, muchísimas Profe, yo gracias tengo entonces. una, Sí, señor. tengo una consulta y es que si el trabajo se debe realizar con normas APA. No, señor. No es necesario. Las normas APA, déjenlo si ustedes van a presentar, por ejemplo, proyecto productivo, ahí sí cuadren las normas APA. Yo no molesto por eso, lo pueden hacer sencillamente que se vea centrado, que se vea bonito. Los que lo van a hacer en el computador, los que lo van a hacer a mano, que sea una letra legible, usen regla, sí, no, porque a veces en eso van a hacer una gráfica y no, eso es súper torcida. Entonces, traten de ser organizados, cuando lo hagan a mano no hay ningún problema, le toman la fotico y lo suben en PDF, todo, eso sí es importante, pero no es necesario las normas APA. Conmigo no, sí, no hay problema. Aquí lo importante es el aprendizaje, ¿sí? Y eso es lo que más me importa a mí como instructor, que ustedes aprendan. Aquí es un tema, pues este tema de matemáticas, hay muchas cosas que ustedes pueden aplicar. Yo les di varios tips en esta clase, como por ejemplo lo de ChatGPT, hay que usarlo, no hay que quedarnos con esas herramientas porque ahí está el futuro. Sí, entonces al contrario, tenemos que empezar a trabajar para ver cómo utilizamos ese ChatGPT, nos ayuda en nuestro trabajo. Vimos el uso, por ejemplo, de Excel para las gráficas, ¿sí? Aunque después cuando veamos TICS, ahí vemos, si lo ven conmigo, ahí podemos trabajar algo más. Claro que ahí va más enfocado TICS, lo enfocan más es hacia Word. Pero bueno, ahí les di aquí ya unos tipsitos de Excel. Importante, muchachos, trabajen y practiquen el Excel, el Word. Es una herramienta muy importante para el desarrollo profesional y personal. Sí, entonces practiquen lo que de verdad es importante. El SENA da cursos igual gratis de Excel, de Word. Incluso algunas veces vi que hicieron hasta de PowerPoint. No lo han vuelto a hacer, pero de Excel y de Word sí hay. Entonces es bueno que ustedes pues empiecen a pensar en eso, en mejorar, porque ahí está el futuro. Ahí está el futuro en el uso de las tecnologías. ¿Sí? Muchos dicen, no, pues es que yo me lo han dicho, es que yo trabajo es en un almacén y me toca cargar porque soy el auxiliar de la ferretería y me toca cargar varillas, no importa. En un más adelante usted va a ascender y va a ser el administrador de esa ferretería o usted va a tener su propia ferretería. Usted tiene que aprender a manejar eso. Tenemos que pensar siempre en un futuro en que vamos a salir adelante, ¿listo?
eso es lo más importante y mi objetivo y el objetivo del SENA es ese, es el que progresemos y salgamos adelante. Listo, ¿alguna otra pregunta? Porque ya me puse filosófico. Listo, compañeros. Todo muy claro. Listo. Entonces, no olviden, en un ratico ya les envío la grabación a sus correos y la subo en el Sayuna. Entonces, nos vemos en 8 días, confiando en Dios. Muy buen resto de noche y que tengan buen día, buena semana. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe, que estés bien. Feliz noche. Igual para Hasta todos. luego, Buenas- profe. Hasta luego, muchas gracias.